Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The Casual Criminalist en español. Yo soy Fer y como siempre estoy acá para leerles un guión de una historia que yo no he leído antes y que yo no conozco. Este guión es escrito por uno de nuestros guionistas y nada, yo hoy estoy aquí para leerlo, para ustedes, para mí, y mientras voy descubriendo la historia voy haciendo comentarios, voy contando anécdotas y cosas que se me ocurran. Muy casual. Después, nuestro editor José le mete memes, imágenes, le mete música, sonidos y todas las cosas que amenizan este caso. A veces hay footage de archivo, a veces hay imágenes reales, así que se pone interesante. Esto es un mensaje para los que nos escuchan en el podcast, que en YouTube la cosa a veces se pone interesante solo por el hecho de que, bueno, estoy yo. Y además porque eso, hay material de archivo y fotos y hay cosas interesantes que pone José aquí. Además las cosas divertidas. Primero, también les quiero decir antes de comenzar que nos pueden seguir acá en YouTube, suscribirse y darle a la campanita que les avisa cuando tenemos un episodio nuevo. Y además nos pueden escuchar en podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en todos lados. Y nos pueden seguir en Instagram, @casualcriminalist_es. Con eso comenzamos esta historia, El carnicero de Berlín, que por el nombre ya me imagino para dónde vamos. ¿Te acuerdas del escándalo de la carne de caballo en Gran Bretaña? Sí, me acuerdo. En 2013, Europa se puso en pie de guerra porque se descubrió que algunos de sus productos de carne de vacuno contenían grandes porciones de carne equina. El 100% en el caso de las lasañas de microondas de la marca Findus. Una locura. Toda la carne de todas las lasañas de toda esta gente era de caballo, sin decir nada. Demencia total. Mientras tanto, los franceses solo se preguntaron confundidos. Sí, la lasaña de caballo es deliciosa. ¿Cuál es el problema? Yo suelo pensar un poco acerca del tema de, bueno, los que comen animales y la discusión alrededor de eso no la vamos a tener acá porque esto no es un podcast de eso. Pero, ¿en dónde trazas la línea? Para las personas que comen o comemos animales, ¿en dónde trazas la línea al animal que te comes? Porque yo no comería caballo. Pero bueno, es otra discusión. Además, a los franceses les gusta, por ejemplo, el caso de los franceses, que aquí hace el comentario de los franceses, les gusta comer la carne de caballo y tienen un montón de preparaciones loquísimas. Seguramente ustedes saben más que yo de eso. Y quiero hacer el comentario, me enteré que aquí en Chile fue donde inventaron el beef jerky, esa carne seca que comen como en Estados Unidos, que es como muy común en Estados Unidos. Yo no sabía que eso era carne de caballo, o por lo menos lo más común aquí es que es carne de caballo, y se llama charqui, lo inventaron aquí, y es horroroso, pero bueno, no judging, seguimos. Pero si quieren un caso que involucra carne rara que sorprendería incluso a nuestros oyentes en Francia, solo basta con mirar a Alemania. A principios del siglo XX, un criminal despiadado sembró el pánico en la ciudad de Berlín, dando lugar a una leyenda urbana que hará que te lo pienses 2 veces antes de volver a comerte una currywurst, como una preparación de comida rápida, creo, como alemana, como una salchicha y unas papas, una cosa. Me refiero al caso del carnicero de Berlín, que no debe confundirse con El Carnicero Berlín, una hamburguesería con una respetable puntuación de 4.2 estrellas en Google. Mira, hay que ir. No, el carnicero del que hablaremos hoy sin duda tiene algunas de las peores críticas a la historia de la industria de alimentos y bebidas, solo por el hecho de que puede haber convertido a cientos de inocentes berlineses en caníbales accidentales. Creo que sabíamos para dónde iba esto desde el principio. El hombre de los hot dogs. No puede ser, qué cosa tan horrible, ya me imagino. Si hubiéramos caminado por las calles de Berlín en 1920, habríamos visto a un hombre extraño conduciendo un carrito de hot dogs afuera de la estación de tren de Silesia, ahora llamada Ostbahnhof. El hombre era Karl Grossmann, un vendedor de salchichas local de unos 50 años y cara familiar de todos los viajeros que iban y venían por esa peligrosa zona. El hombre de los hot dogs lucía flaco en su traje oversize, con un ceño amenazador que parecía estar permanentemente fijado en su rostro con bigote. Un alemán amargado más. No, mentira, perdón, sin con los amigos alemanes. Tengo amigos alemanes y no son tan amargados. Cuando el negocio de las salchichas iba mal, Grossmann solía volver a su antigua profesión, pedir limosna en las calles. Pero a pesar de su humilde trayectoria profesional, Karl era un hombre relativamente rico en ese lado de la ciudad. Había tenido muchos trabajos a lo largo de los años, trabajando en fábricas textiles, carnicerías, granjas e incluso un breve paso por el ejército durante la Primera Guerra Mundial. Tras su baja médica, se rumoreaba que usaba su experiencia como carnicero para comerciar carne en el mercado negro hasta bien entrada la posguerra, cuando la comida todavía estaba siendo racionada. En la década de 1920 se instaló en Berlín por un tiempo y alquiló un pequeño apartamento en un edificio en Langstrasse. Karl no era exactamente popular entre sus vecinos, sobre todo por sus inclinaciones sexuales. Era bien conocido por llegar al condominio borracho con prostitutas casi todas las noches y despertar a los demás inquilinos con el ruido. Tremenda rumba, amigo, todo a cada rato. Además, esta gente
Esta gente como con estos rollos y estos rollos de pobreza, pero igualito tienen plata para drogas y alcohol. Y cuando no tenía ganas de pagarle a sus damas de compañía, iba al parque Andreasplatz a buscar jóvenes fugitivas y mujeres indigentes para forzarlas a volver a casa con él. Les ofrecía comida, alojamiento y trabajo como empleadas domésticas a cambio de sexo. ¿Qué clase de oferta es esa? No lo sé, Rick. Sin embargo, parecía que sus mucamas no hacían un buen trabajo limpiando el lugar, porque los vecinos a menudo notaban un olor horrible saliendo de la puerta de Grossman. Usualmente explicaba que se debía a un pollo en mal estado que había dejado en la ventana por accidente. ¿Qué clase de explicación es esta? Si tu casa huele a no puedes decir que entonces dejaste un pollo en la ventana y se pudrió, y entonces por eso la casa huele mal todos los días por mucho tiempo. ¿Qué clase? De verdad yo no entiendo estas excusas estupidísimas de la gente. Como es lógico, nadie quería meterse en los asuntos de Grossman más de lo necesario, así que aceptaban sus excusas y lo dejaban ser. El tipo de acuerdos a los que llegaba con esas mujeres no eran nada extraños en Berlín en esa época, puesto que el desempleo y la pobreza eran lo común. Ahora entiendo la oferta, claro, un poquito ahí de contexto y de situación. Lo que sí resultaba extraño era que eran más las mujeres que entraban en el apartamento de Carr que las que salían de él. ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh! Ok. Desapariciones. Al mismo tiempo, la policía berlinesa se enfrentaba a una oleada de casos de personas desaparecidas. Desde la primavera de 1918, cada cierto tiempo se encontraban los cuerpos de mujeres jóvenes brutalmente descuartizadas en el canal de Luisenstadt y el embalse de Engelbecken. Muchos de ellos nunca fueron identificados. Los asesinatos continuaron durante los años siguientes y en octubre de 1920 encontraron el cuerpo de una mujer llamada Frida Schubert. Ella trabajaba como prostituta en ese momento y cuando la policía entrevistó a los testigos en los sitios que frecuentaba, informaron haberla visto con un cliente la noche de su desaparición. Qué raro. Después de investigar más a fondo, descubrieron que el cliente no era otro que Carl Grossman. La policía fue a su apartamento y al registrarlo descubrieron la cartera de Frida. Tranquilamente, Grossman... Pausita. Si de verdad vas a cometer un crimen como este y tú no quieres que te agarren, deshazte de las pertenencias. ¿Qué hago yo dando este mensaje y este consejo aquí? Pero es que un poquito de sentido común, hasta para hacer las cosas mal o para hacer cosas malas, también se necesita un poquito de sentido común. Pero ha quedado demostrado en este podcast más de una vez que estos desquiciados generalmente se quedan con las cosas de la gente que matan y de las mujeres que matan y descuartizan, porque bueno, parte de la locura y parte de la obsesión y parte de también de como del premio y que tienen como ese morbo de quedarse con cosas de la gente que asesinan. Recordemos que esta gente no mata porque van a ir a robar un celular. O no matan porque van a ir a robar cualquier cosa. O porque se enfrentan, tienen algún tipo de enfrentamiento. Esta gente mata porque tiene unos rollos psicológicos serios, pues. Entonces, la policía llegó a la casa de este tipo, la registraron, encontraron la cartera de Frida. Tranquilamente, Grossman explicó que sí, que la había contratado esa noche, pero que ella simplemente se había ido con prisa y había olvidado su cartera. Ok, plausible. Los casos siguieron acumulándose durante otros 10 meses, elevando el número total de víctimas a más de 20. Durante todo este tiempo, el señor Grossman se convirtió en una cara conocida en la comisaría local, no porque estuviera bajo sospecha ni nada, sino porque tenía la peor suerte con sus empleadas domésticas. El hombre presentaba denuncia tras denuncia afirmando que sus amas de llaves lo estaban robando y que luego desaparecían sin dejar rastro. Después de un tiempo, la policía ya estaba harta de verle la cara al tipo. Y seguramente iban a hacer unos pacos flojos otra vez, como otro caso de paco flojo, donde no revisan completo. Vamos a ver. En agosto de 1921, las desapariciones y o asesinatos habían alcanzado niveles epidémicos. Después de la muerte de Joanna Sonowski, de 24 años, la policía no tuvo otra opción más que solicitar a los vecinos alrededor de la estación cualquier información extra que pudieran proporcionar, ya que creían que el asesino se encontraba por esa zona. Sonidos extraños. Los pósters que pegaron por el área fueron vistos por varios de los vecinos sospechosos de Grossman, incluido el matrimonio de Helene y Mannheim Istig. Ellos eran uno de los muchos residentes que habían escuchado sonidos de violencia saliendo del apartamento de Grossman a altas horas de la noche, pero nadie se quejaba realmente a menos que les quitara el sueño. La típica de la gente que se hace la vista gorda o el oído gordo, ¿cómo será eso? De las cosas que pasan a su alrededor y que no hacen nada. Yo sí llamo por teléfono, yo sí chismeo, duro. Yo sí llamo a la policía o a quien sea. Esa era la cruda realidad de ser una mujer pobre en ese entonces. La violencia era simplemente parte de la vida, e incluso si se denunciaba algún ataque, no es que la policía tuviera la costumbre de acudir al rescate de mujeres desamparadas. Sin embargo, después de descubrir que un asesino en serie podría estar viviendo en su vecindario, los Istig comenzaron a tomarse un poco más en serio la situación con las compañeras de Grossman. Bien, gente con sentido común. Como unos entrometidos de alto nivel como yo, abrieron
Abrieron un pequeño agujero en su puerta para espiarlo y lo observaron golpeando a varias mujeres. Pero hasta ahí llegaba la cosa. ¿Qué risa esto de que abrieron un hueco en la puerta? Pero bien, igual. Informaron lo que vieron a la policía, pero como les dije, la violencia doméstica contra las mujeres de la mala vida apenas se consideraba como un acto criminal en ese entonces. Y todavía, estamos claros. A pesar de que ha cambiado la cosa un poco, pero fíjense ustedes, estamos, 100 años después y la cosa no ha cambiado tanto tampoco. Pasarían un par de semanas más antes del incidente que finalmente llevó de nuevo a la policía a la puerta de Grossman. El 21 de agosto, mientras caminaba por el parque Andreasplatz, se encontró con una joven llamada Mary Nitsch. Ella acababa de salir de la prisión de Moabit después de cumplir una sentencia de un mes y aceptó su oferta de un almuerzo y unos tragos. ¡Qué tristeza! Cuánta confianza, además, pobrecita. Esa noche, los residentes del 88-89 Langestrasse fueron despertados una vez más por los gritos que venían del cuarto piso. Pero esta vez, los gritos eran tan fuertes y horribles que incluso los despreocupados vecinos decidieron intervenir. La casera de Grossman, que vivía en el apartamento de arriba, llamó a la policía. Cuando derribaron la puerta del apartamento, encontraron a Mary en la cama con las manos y los pies atados. La había matado a golpes y Grossman estaba de pie sobre el cuerpo en el proceso de cortarlo a pedazos. ¡Wow! Finalmente los vecinos entendieron que durante los últimos 2 años habían estado escuchando el asesinato y desmembramiento de mujeres inocentes y ninguno de ellos había hecho nada al respecto. Esa gente, por favor. Hace rato que yo hubiese llamado, hace 2 años yo hubiese llamado a la policía. Arrestos anteriores. Quizás si sus vecinos hubieran sabido los antecedentes penales de Carl, no habrían sido tan relajados con sus hobbies nocturnos. Su cargo actual era por asesinato en primer grado, pero la lista de crímenes se remontaba a más de 3 décadas. Comenzó con una breve condena de cárcel por mendigar, pero luego dio un giro muy extraño cuando lo arrestaron por un acto indecente con un acto indecente con una oveja en 1896. ¡Wow! Las cosas se volvieron aún más oscuras al año siguiente, cuando Grossman fue condenado por la agresión sexual de una niña en Nuremberg. Después de eso, hubo otro caso de agresión sexual a 2 menores que le valió una condena de 15 años en prisión. 15 años en prisión y este tipo ya tenía entonces varios cables cruzados ahí graves, porque entonces zoofilia, pedofilia, agresión sexual, violaciones, etc., a mujeres, matando gente a golpes, picando gente en pedazos desde hace rato seguramente. Varios cables cruzados tenía este ser. Entonces, ¿cómo hizo para seguir en esas andanzas incluso con más de 25 condenas encima? Bueno, a lo largo de su juventud, Grossman pasó gran parte de su tiempo viajando por el país en busca de trabajo agrícola. Es probable que nadie en su vecindario tuviera idea de lo que había hecho en esas zonas rurales años atrás. E incluso si lo sabían, algunos tenían una razón para mantener la boca cerrada. Como mencioné antes, Grossman era relativamente rico en los barrios bajos de Berlín y le había prestado dinero a una buena parte de sus vecinos, incluidos los Istig. ¡Oh, no! Los tenía ahí aguantaditos a todos, calladitos a todos con el tema del préstamo de la plata. No puede ser. ¿En serio? ¿De verdad tenía tanta plata? No, pues no puede ser. Revelaciones. Y eso no fue todo lo que hizo el buen samaritano para enriquecer a su comunidad. ¿Recuerdan cuando mencioné su época como comerciante de carne en el mercado negro durante la guerra? Bueno, resulta que muchas de las personas de la zona le compraban a él. Cuando los medios se enteraron de esta historia, le dieron a Grossman su icónico apodo, el carnicero de Berlín, y empezaron las especulaciones macabras. Dado el estado en el que se encontraban los cadáveres y la experiencia laboral de Grossman, la policía estaba considerando la idea de que podría haberse deshecho de sus víctimas vendiendo la carne a sus clientes. Yo me muero, yo me entero de esto y yo creo que paso como 3 días seguidos vomitando y me deshidrato y me sale así por los oídos y me muero. Porque imagínate tú el nivel de cosa tan horrible que un día te enteras y estás leyendo las noticias y ay, déjame leer las noticias, déjame leer aquí el periodiquito, déjame prender la tele para ver y ¡pum! Ves a el que te vendía la carnita acusado con pruebas de haber picado gente. Y haber desaparecido a gente picada. De verdad, yo creo que me paso 3 días vomitándome, si lloro y me muero, me desmayo, no sé, me da de todo. ¿What? De verdad, no lo puedo creer. Eso significaría que las salchichas que vendían su carrito podrían haber contenido partes de las mujeres que asesinó. Por supuesto, la medicina forense de los años 20 todavía estaba en la Edad Media, por lo que no hay forma de saberlo con certeza. Pero los tabloides tomaron este ángulo y así lo comunicaron, convirtiéndose en la versión más popular de los hechos. Claro, obviamente, además ubicados aquí en el contexto histórico y social y cultural
con más razón aún. Lo que sí diré es que no sería algo sin precedentes. Otro asesino en serie alemán llamado Karl Denke había estado matando y canibalizando indigentes casi al mismo tiempo que Grossman. Denke también dirigía una pequeña carnicería en su ciudad y se sospechaba que vendía la carne de sus víctimas para obtener ganancias de sus crímenes. Yo creo que más de uno que está viendo o escuchando este episodio no va a querer ir a comprar carne nevermore. Nunca más usted va a querer comer carne. Imagínense. Los voy a dejar ahí unos segunditos para que piensen un poquito en todas las veces que probablemente usted ha comido algo que usted no sabe que está comiendo. Eso a mí me da mucha paranoia, más de la normal. Que vamos a hablar aquí un poquito más de mi paranoia forever, de mi paranoia cósmica. Pero yo también lo pienso mucho también, como a veces voy a un sitio a comer o pido una comida y pienso como las probabilidades de que la manipulación de esto haya sido, o sea, o de que algún loco o alguien graciosito con malas mañas o con malos chistes quiera como hacerse pasar de graciosito y manipule o le haga algo a la comida que uno pide. Esa idea de verdad me vuelve loco. Así que, bueno, perdón porque a lo mejor yo les transmito a ustedes un poquito de esa paranoia, pero digo que es posible. Si alguno de los dos hombres realmente vendía a sus víctimas como comida, es algo que no sabremos nunca, al igual que el verdadero alcance de sus crímenes. En cuanto al carnicero de Berlín, los informes de la época varían en cuanto a cuántas mujeres asesinó. Lo que sabemos con certeza es que la policía encontró manchas de sangre de 3 víctimas más, lo que significa que 4 habían muerto ahí en los últimos meses. Y eventualmente, Grossman admitió ese mismo número de víctimas durante los interrogatorios. Conveniente. Sin embargo, un informe periodístico de 1921 eleva la cifra mucho más. Basado en informes policiales y el diario personal del asesino, este informe afirmaba que Grossman era sospechoso de más de 20 asesinatos en esa misma cantidad de años, algunos de ellos relacionados con los cuerpos no identificados encontrados en el embalse y el canal. Claramente a ninguno nos sorprende, pero sin siquiera un nombre para muchas de estas víctimas, la policía no tenía mucho sobre lo que basar cualquier acusación adicional. Los que había confesado tendrían que ser suficientes, y así, en julio de 1922, casi un año después de su arresto, Grossman fue llevado a juicio. Juicio y muerte. Durante el juicio, la fiscalía presentó muchos testigos que declararon acerca de la inclinación violenta de Grossman. Entre ellos habían varias de las mujeres que había llevado a su apartamento en el pasado. Una mujer llamada Erika declaró que el hombre y el olor extraño de su apartamento le habían asustado mucho y decidió retractarse del acuerdo en el último minuto. Menos mal, amiga, lo que te salvaste. Ibas a hacer una empanadita, una salchichita ibas a hacer. ¡Está comiéndose a los niños! Otras sobrevivientes contaron historias menos afortunadas sobre cómo soportaron las agresiones sexuales y las palizas de Grossman después de aceptar sus ofertas por desesperación. Qué tristeza esa situación. En su defensa, Grossman explicó que había matado a las 3 mujeres en un ataque de rabia por haber intentado robarle dinero. Los crímenes pasionales solían considerarse más indulgentes que los asesinatos a sangre fría, pero Grossman debió intuir que su historia no iba a llegar a ningún lado. El 5 de julio, apenas 3 días después de iniciado el proceso, fue encontrado colgado en su celda. Se mató porque sabía que no iba para ningún lado con ese cuento. Conclusión, ya fuera por el Estado o por él mismo, la muerte en la horca era algo inevitable para el carnicero de Berlín, así que básicamente lo que hizo fue acelerar el proceso. Con él murió el conocimiento de cuántas víctimas cobró realmente a lo largo de su carrera criminal y si esos hot dogs de la estación de tren eran realmente aptos para el consumo humano. Es una historia horrenda de principio a fin, pero supongo que si queremos sacar algo de ella sería esto. Si alguna vez te encuentras en la misma posición que los vecinos de Grossman, ¿realmente quieres evitar llamar a la policía a ver si se convierte en una historia horrible como esta? Espero que no. Espero que sí. Llamen a la policía, de verdad. Eso y la regla de oro. Nunca compres carne de tipos sospechosos en un bar, pero me imagino que eso ya lo sabías. De verdad les digo, a mí me pasa esto y me muero vomitando. Me muero vomitando y de la desesperación del asco. Y creo que nunca más podría comer carne. Creo. No sé, realmente. Pero bueno, los dejo con esa reflexión. Piensen ustedes, comenten aquí qué harían ustedes. De verdad, sí, de verdad, comenten aquí o allá en Instagram. Comenten qué harían ustedes si se enteran que el que les vende la empanadita de la mañana, el que te vende las salchichas artesanales, el que te vende la carnita, te está dando es humanito para que te comas tu sopita y tu parrillita de humano. Mentira. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por estar aquí y por escucharnos y por vernos y por compartir y por comentar y por interactuar con nosotros. Recuerda que puedes seguirnos acá en YouTube, nos sigues acá, te suscribes y activas la campanita que te avisa cuando tenemos episodio nuevo. Y también nos puedes escuchar en podcast y también nos puedes seguir en Instagram y en TikTok, @casualcriminalist_es. En TikTok no me van a ver bailando, pero sí van a ver resúmenes de los episodios y algunos detalles, algunos highlights. Y muy pronto tendremos contenido nuevo, quién sabe que venga por ahí.
mientras sigamos funcionando y sigamos creciendo y ustedes nos ayuden, vamos a tener nuevos contenidos de True Crime. Así que muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio de The Casual Criminalist en español. Chau.